O sea, en la interacción que van a tener ustedes con su paciente. Si logran una buena interacción, van a estar bien. Si logran una mala interacción, obviamente van a estar mal. ¿Ya? Uno nunca les puede gustar a todo el mundo, eso es así, pero que uno le guste a la mayoría, pues es lo ideal, ¿no? Siempre va a haber alguien que es más crítico y más... por ejemplo, hay una paciente que se quejó de mí, dice que yo era muy seco, no le daba nada. Bueno, no sé, primera vez que se queja una paciente, ¿no? Pero bueno, me dio risa porque... Bueno, vamos a ver. Y todo lo que nosotros los datos que obtenemos de la relación o de la interrelación entre médico y paciente, nosotros lo tenemos que plasmar en una historia. O sea, lo tenemos que anotar en una historia. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces ahí surge lo que se llama la historia clínica. La historia clínica, como todo concepto, tenemos que partir definiendo. ¿Ya? ¿Qué cosa es una historia clínica? Es un documento médico legal, ¿ya? Que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud. A simple, una definición bastante simple, bastante sencilla. ¿Ya? Eh, También podría definirse como una relación escrita y ordenada de todos los datos referidos de un enfermo, ¿ya? Y que a nosotros nos sirvan para establecer un juicio de la posible enfermedad, ¿ya? Y en la antigüedad ya había esto, ¿no? Este concepto en la antigüedad de arte de ver, escuchar, comprender y describir la enfermedad, ¿ya? ¿Ya? Y incluso Hipócrates, mire, ve cómo acuñó esta frase, no trato a quien no conozco. En otras palabras, la historia clínica nos permite conocer al paciente. ¿A quién vamos a tratar? No vamos a tratar pues, a una persona, a un paciente que no conocemos, es imposible. Tenemos que conocer al paciente. ¿Y cuál es la base del conocimiento del paciente? Es la historia clínica. ¿Ya? Es médico. ¿Por qué la historia clínica es médica? Porque recoge toda la información relevante de la salud del paciente. ¿Ya? Una historia clínica que puede ser recogida en cualquier ambiente, ¿no? En un hospital, en hospitalización, en consultorio, etcétera, 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 ¿ya? Y que da, dice, un sentido, ¿no? Da un sentido a la relación que va a haber médico-paciente, ¿no? De manera continua, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que viene el paciente, revisaremos su historia y anotaremos en la historia. Por eso se dice que es continuo, ¿ya? De manejo continuo. Y es legal. ¿Por qué es legal? Porque está regido por ley, ¿ya? Hay una ley, ¿no? Que tiene que ver con la historia clínica. Tarea, lo averiguo. ¿Cuál es esa ley? ¿Ya? La información es también legal, ¿por qué? Porque la información que contiene una historia clínica es completamente confidencial, ¿ya? Cuyo acceso según las leyes y el código deontológico debe mantenerse la privacidad, confidencialidad y secretismo. O sea, uno no puede estar divulgando pues, la historia clínica de un paciente A, ¿no? Y la información que debe contener la historia clínica debe ser veraz. Eso es desde el punto de vista legal, porque si uno anota datos falsos, obviamente nos va, nos vamos a hacer merecedores de una sanción. ¿Ya? Es legal porque le da derecho al paciente. El paciente tiene derechos en respecto a la clínica, a su historia clínica. ¿Ya? ¿Y cuál es ese derecho del paciente? De que todo lo que el paciente tiene o refiere debe ser anotado pues, en su historia. ¿Ya? O sea, quede constancia escrita de todo proceso, de toda interrogación, de toda visita, de todo esto del paciente. La historia clínica es única y es personal, ¿ya? Por lo tanto, es único que quiere decir, debe haber una historia, pues no puede haber más de 2 historias, ¿no? Y personal es del paciente, de ese paciente. Esa historia no es aplicable a otro paciente, ¿ya? Por lo tanto, la historia clínica tiene que tener y debe tener una identificación. Generalmente se identifica con números, ¿ya? Con números, ¿ya? También es legal, ¿por qué? Porque le da al paciente el acceso total de su historia clínica, ¿ya? O sea, el paciente puede acceder a los datos siempre cuando quiera, ¿ya? Ahí uno no lo puede negar, la clínica no lo puede negar, el hospital no lo puede negar. Si el paciente pide una copia de su historia clínica, ¿no? El centro de salud está obligado a tener que sacar una copia y darle esa copia total, ¿ya? Total, ¿ya?
Y el acceso, pues claro, si uno accede pues a una historia clínica sin ninguna autorización, pues eso pues ya es un delito, ¿no? Prácticamente es un delito eso. ¿Cuáles son las funciones de la historia clínica? ¿Qué funciones cumple, digamos, una historia clínica? O sea, es un documento imprescindible que guarda toda información relativa a la salud y los servicios y atenciones prestadas. ¿Ya? O sea, guarda toda la información relativa a la salud y los servicios y atención prestados. O sea, todo lo que el paciente nos ha informado, todo lo que nosotros hemos presumido, todo lo que nosotros hemos hecho, todos los procedimientos, todo lo que nosotros le hemos solicitado, todos los resultados y todas las hojas de consentimientos, y etcétera, 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 etcétera. Todo debe anotarse en la historia. Mientras más se anota es mejor. No debe esquivarse las notas. ¿Ya? No debe esquivarse las notas. La nota, por más tonta que pareciera, hay que anotarlo. ¿Ya? Hay que anotarlo. Porque después a veces cuando hay problemas judiciales, precisamente por lo que no se ha anotado o simple hecho de no haberlo anotado, pues va en contra nuestra, ¿no? En contra de los médicos. ¿Ya? ¿Cuál es la otra función? Porque facilita el trabajo médico, pues facilita el trabajo del profesional de salud, ¿ya? Porque nos permite conocer al paciente, conocer toda la información relativa a la salud de ese paciente, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente, ya que lo han estado viendo en otro consultorio, viene y me viene con su historia, entonces yo, pues, leyendo la historia, me puedo dar cuenta de qué se trata, ¿no? De qué es el paciente, de qué se trata, ¿ya? Obviamente posibilita le ofrecer una asistencia personalizada, claro, tiene una historia, la historia es personal, pues, ¿ya? O sea, una asistencia personalizada. Lo estás atendiendo a ese paciente. La atención personalizada también se refiere a que uno, los médicos en este caso, tratan a ese paciente desde el punto de vista personal, con su nombre. Señor tal, señora tal, señorita tal, así, ¿no? No puede uno decir, paciente 35, pase. No, pues, ¿no? Si el paciente se llama Lozano, entonces, paciente Lozano, pase. Algo así. Ese es el objetivo. O sea, por eso hay que personalizar al paciente, ¿no? Aprendizaje y mejoría de ciertos y de errores. Claro, si nosotros suponemos de una patología y lo ponemos en la historia, entonces, entonces estamos aprendiendo, ¿no? Porque no, este me parece tal cosa, por tal motivo. Bueno, los exámenes auxiliares y todo te corroborarán, te descartarán y todo eso. Ya, si te corroboran lo que has estado pensando, entonces ya dices, ya vas aprendiendo, ¿ya? Pero si has cometido el error y no has, también vas aprendiendo. Entonces dices, caramba, esto es otra cosa. Entonces, ¿en qué ha habido la falla? ¿En qué he sospechado mal? ¿En qué he presumido mal? Tal que vaya aprendiendo, ¿ya? ¿Las historias clínicas sirven para la investigación? Obviamente que sí, ¿no? Cualquier trabajo de investigación que uno quiera hacer, pues se va a basar en la historia clínica, ¿ya? ¿Una historia clínica nos permitirá mejorar? Por supuesto que sí. Si yo considero que esta historia clínica está mal hecho, yo puedo poner ahí una nota, ¿no? Decir, rehacer la historia clínica. Entonces, al residente o el interno que está ahí, se pondrá a hacer la historia y procurará hacer mejor la historia, pues. Por eso la historia clínica no es fácil hacer. Y ese es un problema muy serio con ustedes que están llevando esta forma. No sé cómo avanzar con la historia, porque la historia hay que redactarla. Eso es lo más importante. Y nos permite mejorar también en cuanto a gestión y administración de los servicios médicos e instituciones de salud. Sí, claro que sí. No, claro que sí. Las historias clínicas no pueden estar pues en cualquier lugar, tiene que haber un ambiente, ¿no? Un archivo de historias y esas cosas. Entonces, al generar un archivo y esas cosas, estamos mejorando desde el punto de vista administrativo, ¿no? ¿Cuáles son las características de la historia clínica? Ya dijimos confidencialidad, o sea, el secreto médico, disponibilidad, debe estar disponible, pues cuando ustedes van a ver un paciente debe estar disponible, no puede la historia clínica, no puede perderse, ¿no?
debe estar disponible en instituciones médico-legales. Por ejemplo, el juez lo pide una copia de la historia, pues tiene que estar disponible, no lo puede desaparecer, ¿no? Es única para cada paciente, ya dijimos ya, ¿no? En lo posible debe ser legible, ¿ya? Porque mal ordenado y legible resulta perjudicial, porque uno puede entender mal, porque yo agarro una historia y no entiendo las letras, puedo yo entender mal el- cualquier proceso que se haya hecho, ¿no? ¿No? Porque puede dificultar, pues, puede causar una dificultad en la apreciación o en la interpretación también, ¿no? De los procesos. Debe ser veraz, así es, ¿no? Lo falso, o sea, yo puedo inventarme una historia clínica o poner datos falsos porque a veces los pacientes lo piden, pues, a veces por asuntos médicos legales dicen, doctor, yo quisiera que me esto, que me esto. No. Si uno se presta, pues uno está cometiendo un delito, ¿no? No puede prestarse eso. Ayer, por ejemplo, viene un paciente, me pide que le haga un reporte, un informe. Él es hipertenso y quiere seguir trabajando virtual, o sea, ya no quiere ir todavía presencial. Y me dice, es hipertenso, ¿no? Me dice que le ponga hipertensión arterial no controlada. Hombre, pues yo, ¿cómo le voy a poner no controlada? Primero, no controlada indicaría que yo soy un maleta, pues. No sé tratar una hipertensión, o sea, estaría contra mí. Y segundo, si el paciente está controlado, no sé cuál es su problema. Mm. Entonces, obviamente que en el informe no pude poner eso, ¿no? Simplemente dije la hipertensión arterial está estable, ya no le puse controlada, estable, debe continuar con su tratamiento, ¿no? Y en razón al sobrepeso que tiene, se recomienda por algunos meses, o 1, 2 o 3 meses, continuar con un trabajo virtual, porque es claro, el paciente se recontra obeso, entonces ya me agarré de eso, ¿no? Ya no lo de la hipertensión, ¿ya? Pero no estoy mintiendo, completa. Todos los datos deben tener la historia clínica debe tener los datos, todos, los suficientes, ¿no? Todos los documentos también deben contener los consentimientos, los informes de asistencia, los informes patológicos, los informes de procedimientos, todo debe tener, incluso los protocolos. ¿No? Si uno está aplicando un protocolo, debe también constar. Y obviamente una historia clínica debe terminar siempre con, ¿no? ¿Quién es el autor de la historia? O sea, el nombre del profesional que ha hecho la historia y su firma y su sello. ¿Ya? Eso es fundamental. O sea, debe constar eso. Ahora, ¿cuáles son las partes de la historia clínica? Bueno, la historia clínica puede variar de un centro a otro centro, ¿ya? Porque pueden adoptar una técnica, una forma de hacer la historia, pero en general casi todas las historias clínicas contienen lo mismo. A mí, cuando yo estaba en la universidad, me enseñaron que todo empezaba con la etoscopía y a mí también me gustaría transmitir eso, porque ¿qué cosa es la etoscopía? Ustedes están en el consultorio, llaman al paciente Sánchez, por decir, señor Sánchez, pase usted. Ingresa el paciente y ustedes lo miran al señor Sánchez. La primera impresión que el paciente les deja en ustedes es la ectoscopía. Entonces, la ectoscopía consta de 3 partes. Primero, sexo y edad. Entra el señor Sánchez, es varón, adulto mayor. Segundo, si hay algún signo destacado. Síntomas no, pues porque síntomas tienen que referirlos. Signo destacado, o sea, ustedes lo ven. De repente entra pues todo amarillo. Ah, ictérico. Pero el paciente viene caminando, sin mayor problema, ingresa, toma asiento y todo. ¿Está grave o no? No grave. Entonces, paciente, varón, adulto mayor, ictérico y no grave. ¿Cuánto me ha dicho eso? Bastante. ¿Por qué? Porque eso ya me hace pensar, porque desde que ingresa el paciente yo ya tengo que estar pensando, a ver, este paciente, ¿qué tiene? ¿Por qué viene? ¿Cuál es el motivo de la visita? Ya me tengo que estar ya preguntando, digamos, el siguiente paciente, ¿cuál será su patología? ¿Por qué vendrá? ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Qué sé yo? Entonces uno está pensando como médico, por eso le digo, eso ya es ¿no? Desde el punto de vista médico, o sea, ya pensar como médico, ¿ya? Esa es la ectoscopía.
Segundo, después viene la anamnesis, el examen físico, después de haber analizado la anamnesis y confrontado con los resultados del examen físico, emitiremos pues un diagnóstico presuntivo, ¿no? Sindrómico, presuntivo. Y bajo ese síndrome nosotros estableceremos un plan de trabajo. Pues si yo pienso es tal cosa, entonces para yo corroborar o descartar qué cosa pido, tales cosas, tales cosas. Ese es mi plan de trabajo. A plan de estudio o plan de trabajo, ¿no? Mientras tanto podré dar pues un tratamiento, ¿no? Un tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, viene por infección urinaria. Plan, ¿cuál será mi plan de estudio? Pues, de repente, pues un urocultivo, qué sé yo, se toma algunos días, ¿no? 3, 4 días en resultados. Mientras tanto, como está con fiebre, está con esto, con lo otro, todo esto, bueno, pues le voy dando un antibiótico, ¿no? Generalmente, con lógica también, pues, ¿no? Generalmente los procesos infecciosos urinarios son causados por tales bacterias, entonces yo más o menos le doy pensando en esa bacteria. Después viene el resultado. Cuando ya viene el resultado, me dice que es un Escherichia coli, que es resistente al antibiótico que le estoy dando, cambio. Entonces ya le doy ya establecí el diagnóstico definitivo, entonces será pues una infección urinaria por Escherichia coli, resistente al antibiótico que le estoy dando. Entonces, ¿cuál es sensible? Porque ahí me dice, ¿a cuál es sensible? Cambio el antibiótico, ¿no? Para eso es, ¿no? Después, anotar las evoluciones. La evolución no es otra historia clínica. Yo he visto unas evoluciones que es prácticamente una página, otra historia. La evolución es la razón de por qué el paciente está, pues. Si el paciente viene por infección urinaria, a venir con ardor, con disuria, con fiebre, con todo lo que quiera. Al día siguiente, ¿qué será? ¿Cómo se siente, señor? De repente dirá, pues bueno, el ardor me ha bajado un poquito. Ah, eso. Esa es la evolución, pues. ¿No? Cierto alivio de la disuria. Voy a anotar ahí. No, no. La fiebre. Aún persiste la fiebre. No. Y obviamente en la evolución tengo que esperar al examen físico, tal cosa. Entonces, ahí siempre en la evolución hay que hacer un análisis. Entonces era pues paciente varón, ¿no? Bueno, ya no hay que estar repitiendo pues tonto, ¿no? Eso, simplemente, ¿sí? Si ya sabes que tiene infección urinaria, podemos, pues portador de infección urinaria en espera de resultado del urocultivo, ¿no? Esa es una evolución, o sea, estás haciendo el análisis, ¿no? Eh, con cierto alivio de la disuria persistente aún la fiebre. Hemodinámicamente estable, ya, o sea, claro, pues porque es importante eso, ¿no? Estable, ya está. Plan, ¿no? Recoger resultados del urocultivo. Ese es el plan, por decir, ¿no? Esa es la evolución. O sea, la evolución tiene 4 partes, por si acaso, ¿ya? Lo que el paciente refiere, lo que le encuentras al examen físico, el análisis del paciente, ¿no? Portador de tal cosa. Por ejemplo, yo pongo marcapasos a los pacientes. Mi evolución será, pues, no, ya le puse el marcapaso, ya no le voy a poner, pues, posimplante de marcapaso o portador de marcapaso, ¿no? Con evolución satisfactoria, hemodinámicamente estable, afebril, ¿no? Buena función del marcapaso, listo. Eso es la evolución, o sea, de por qué vino, cómo va evolucionando ese proceso por lo que vino, y si uno le ha hecho algún procedimiento o le ha dado algún tratamiento, cómo evoluciona con ese tratamiento. De repente está peor, dice usted. No, paciente tal cosa, tal cosa, tal cosa, se nota empeoramiento, ¿no? Ese cuadro clínico, ¿no? Entonces ahí nos obliga la evolución a replantear, de repente replanteamos, decimos, caramba, ¿esto qué puede ser? ¿No? Podemos llegar incluso a una junta médica, podemos llegar a, a otras opiniones, segundas opiniones, etcétera, etcétera. Opinión de expertos, de repente hay un experto pues que sabe mucho de eso, entonces uno dice, doctor, mire, yo tengo este caso, a ver qué le parece. ¿Qué usted me puede sugerir alguna otra cosa que pueda hacer? Los expertos, pues. ¿Ya? Después vienen los formatos especiales, o sea, los consentimientos, las evoluciones, digo, las, de, las hojas, por ejemplo, de balance hídrico, las hojas de las funciones vitales, etcétera, etcétera. Son los formatos especiales
Y cuando el paciente sale de alta hay que hacer la epicrisis. La epicrisis es un resumen, ¿no? Un resumen de la historia. El paciente ingresó tal fecha, con tiempo de enfermedad tal hecho, ¿no? Con disuria, fiebre y esto, ¿no? Y con resultado del urocultivo positivo para Escherichia coli. Ya está. Diagnóstico, infección urinaria. Tratamiento. Al inicio tal cosa y tras el resultado del urocultivo tal cosa. Evolución favorable, obviamente si le das de alta es favorable, pues no le vas a dar de alta peor, ¿no? De alta, sin fiebre, con alivio de la sintomatología urinaria, ¿no? ¿No? Recomendaciones. Debe continuar o debe completar su tratamiento, ¿no? Que es de 21 días, por decir, si usted le han querido dar 21 días. Y así, esa es la epicrisis. Y seguimiento en la consulta externa, por ejemplo. ¿No? Entonces vamos a ver con la anamnesis. La anamnesis, ¿qué cosa es la anamnesis? Los datos. ¿Cómo yo obtengo los datos? Los datos puedo obtenerlos de manera directa, o sea, del mismo paciente, o puedo obtenerlo de manera indirecta, de una persona relativa o relacionada al paciente. Por ejemplo, el paciente ha perdido el conocimiento, no voy a obtener datos del paciente mismo, pues. Tal vez del familiar. Por ejemplo, nosotros en cardiología, un paciente estaba en paro cardíaco prácticamente. Ingresa a la familia que venía de la calle y lo encuentra prácticamente en paro cardíaco. ¿Cómo refiere la historia? Doctor, yo acabo de regresar de la calle y lo encuentro a mi esposo prácticamente sin conocimiento, ¿no? Y con los ojos desviados, pálido, estaba diaforético, o sea, sudoración. El paciente dice que estaba sudando, pero ya uno lo entiende desde el punto de vista médico, ¿no? ¿No? Entonces le dimos unos masajes en el corazón y pedimos que le viniera la ambulancia rápida, ¿no? Ya, esa es la historia referida por el relativo, ¿no? No. Porque hice clic. Hice clic, doña Erika. No, eso no puede ser cierto. ¿Cómo la ves aquí? Eso es lo que creo. Pues es una cuestión de monstruos. Es algo como mis conocidos. Y una nana, ¿no? No, pero no. ¿Me conoces? Bueno, no, pero estamos. No, tienes que entender, no puedo estar contigo. Es que no podría estar con alguien como tú. Nunca podría estar con un. Sácate. Dígame. No. Eso ya me importa. ¿Escuchaste lo que dijo? Me dejó sin cuello. No quiere ya comió bastante. ¿Ella no quiere más? Déjalo ella. ¿Ese de bebé? No les daba. ¿Ah? No les daba. No les daba. Ya no quiere más. Continuando. Ya, hablamos de la anamnesis que puede ser directo o indirecto. Muy bien. La anamnesis parte con los datos de filiación, identificación, ¿ya? Es muy importante los datos de filiación y identificación. ¿Por qué son importantes? Eso es importante, por tal motivo, por tal motivo. Después viene el motivo de consulta y la enfermedad actual. ¿Cuál es el motivo de consulta, doctor? Tengo palpitaciones. Ajá. Enfermedad actual, tiempo de enfermedad, ¿desde cuándo? Puede ser 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, qué sé yo. Forma de inicio, ¿cómo empezó la enfermedad? ¿Empezó de manera brusca, de un momento a otro, o de a poco?
¿ya? O sea, insidioso y progresivo puede ser. ¿Y cuáles son los síntomas y signos? Hay que enumerar. Desde el más importante, del que nos parece más importante, del síntoma que es el cardinal, digamos, ¿ya? Porque los demás síntomas pueden ser de repente relativos a este síntoma, ¿no? Pero también puede haber síntomas fuera, ¿no? Fuera del cuadro mismo, ¿no? ¿No? Que eso hay que tomarlo ya con de cierta forma, que evite las confusiones, ¿no? Después vienen los antecedentes. Los antecedentes. Vamos a empezar a ver con los datos de filiación e identificación. Nombre y apellido, pues obviamente que sí, porque es importante el nombre y apellido. Identificas al paciente, personaliza al paciente. La edad porque nos permite clasificar al paciente en un grupo etario, sexo. Obviamente hay patologías predominantemente que predominan por sexo, ¿no? Raza, bueno, aunque consideran que la raza aquí puede ser discriminatorio, pero en otros centros es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que están muy relacionadas a la raza, ¿no? Por ejemplo, los americanos siempre ponen raza, ¿no? De eso, de hecho que lo ponen. Estado civil. ¿Por qué es importante el estado civil en la historia clínica? Nos permite conocer al paciente, pues, si tiene una estabilidad, por ejemplo, ¿no? Un paciente casado, pues, es más, ¿ya? El estado civil, por ejemplo, uno que es soltero, es un poquito más, más desenfadado, puede ser la palabra, más desordenado tal vez, ¿no? ¿Quién cumpliría más el tratamiento, un casado o un soltero? ¿No? Estadísticamente hablando. Lugar y fecha de nacimiento, pues hay patologías relacionadas al lugar del nacimiento, fecha no. La fecha más o menos es para consignar más que todo la, en relación a la edad que tiene ahora, ¿no? Domicilio actual, ¿no? Es muy importante, ¿no? El domicilio y lugar de procedencia, ambos se imbrican prácticamente, ¿no? Lugar de procedencia, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente proceda, pues, por decir, de San Isidro, donde el saneamiento, pues, es más apropiado, más adecuado, más todo. Y, por ejemplo, pues, si ustedes, lo comparan, por ejemplo, ¿con quién? A ver, con el Progreso, por ejemplo, de Comas, ¿no? Yo cuando era interno, cuando era estudiante, fuimos al Progreso un tiempo a hacer, unas prácticas y caramba, y realmente impresiona, ¿no? Impresiona porque el país parece, o sea, el país parecía pues como si fueran dos países, ¿no? Un país diferente y otro país diferente, ¿no? No. La instrucción igualmente. La instrucción es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite, primero, interrelacionar con qué paciente vamos a tratar, pues, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tratan con, por ejemplo, Hernando Soto, que es una persona muy inteligente, muy hábil. Ah, tienen que ponerse ustedes a su nivel. Tienen que ponerse a su nivel. Y si lo tratan, por ejemplo, a Bellido, ¿el nivel va a ser igual? Obviamente que va a ser diferente. Religión es muy importante en otros países. Ya, es muy importante. Y en otros países esto se respeta escrupulosamente la religión. ¿Ya? Y la persona responsable. Probablemente a veces en la historia clínica, sobre todo cuando la análisis se ha obtenido de manera indirecta, la persona responsable resulta ser más importante, ¿no? Ustedes no pueden estar interrelacionando pues con todos los familiares, tienen que interrelacionar con una persona que es la responsable, por decir, la esposa del paciente. A veces viene el hijo, el otro hijo, la hija, esto y todo el mundo viene, el hermano y todo el doctor, quiero saber cómo está mi hermano, doctor, cómo está mi papá, el otro. Entonces simplemente uno habla con la persona responsable, mire señora, su esposo está así, está así, así, se le ha hecho tal cosa,
hemos empezado el tratamiento con tal cosa y esperemos a ver cómo va a ir y vamos a esperar unos días a ver cómo responde, qué sé yo, todo. Ahora viene el hijo y dice, bueno, yo ya conversé los datos, todo lo relacionado con la esposa, usted hable con la esposa, ¿no? A los hermanos, hable con la esposa. Listo, no tiene uno por qué estar. mm, El motivo de consulta es la causa motivo de la concurrencia, pues cuál es el motivo de su visita, por qué viene, qué es lo que siente, qué es lo que le ocurre, cuál es su molestia, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de interrogar, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué sé yo? ¿Ya? El motivo de consulta, pues generalmente es un registro muy escueto, ¿no? Por ejemplo, le duele el pecho, qué sé yo. Entonces, motivo de consulta, dolor de pecho. Es así, escueto, ¿no? Ahora, los datos del análisis se pueden anotar tal como lo menciona el paciente, sus palabras, y o uno puede redactarlo con un lenguaje técnico y así hacia el médico. Ambos tienen el mismo valor siempre y cuando se puede entender, ¿no? Puede entenderse entre, digamos, otro médico lee la historia, puede entender, ¿no? Pero en mi caso personal, por ejemplo, a mí me gusta más la redacción, ¿no? O sea, un paciente, lo que él cuenta uno debe ser redactado, ¿no? Para eso deben redactarse ya pues, con un lenguaje más técnico, ¿no? El paciente le puede decir, no, mire, doctor, yo siento que me canso cuando camino 2 cuadras. Bueno, pues, y siento que me falta el aire. Bien, entonces simplemente dice, el paciente refiere a Disney a moderados esfuerzos. Entonces, esa sería la forma técnica, ¿no? ¿No? Enfermedad actual, el núcleo de la historia, el núcleo del interrogatorio. Tiempo de enfermedad. Obviamente el tiempo de enfermedad me va a decir si el proceso es agudo o es crónico. ¿Ya? Y la forma de inicio, cómo se ha iniciado, insidioso, brusco. Insidioso, por ejemplo, refiere el paciente presentar disnea inicialmente de grandes esfuerzos, que forma progresiva, ¿no? No se ha ido agravándose hasta que ayer, por ejemplo, dice, no, hasta que el día de ayer, eh, incluso durante el reposo o a mínimos esfuerzos. Ah, esa es pues evolución insidiosa, poco a poco. Brusco, por ejemplo, el paciente está durmiendo y de repente se despierta con un dolor de pecho intenso. Le apareció brusca. Empieza a sudar, ¿no? Empieza a ponerse pálido, empieza a sentir náuseas, empieza a sentir vómitos. Ah, caramba, dice. ¿Sabe qué? Me siento mal. Me falta el aire, me falta esto, siento que me palpita el corazón. Llamar a una ambulancia. Brusco, brusco. La ambulancia, ¿qué hace? Viene, lo ve y todo, dice, "Oh, señor, ¿sabe qué? Usted ahorita mismo está presentando un infarto de miocardio. Tenemos que llevarlo a una clínica o a un hospital. De inmediato, pues. Es brusco. Signos y síntomas, como ya dijimos ya, enumerarlos desde el punto de vista de la importancia. Después tenemos los antecedentes personales, generales, fisiológicos y patológicos. Generales se refiere a la propia persona, ¿no? Su vivienda, cómo es, su alimentación, cómo es, ¿no? Sus eh, aspectos físicos, aspectos de su actividad, aspectos cotidianos, ¿no? Etcétera, etcétera. Fisiológicos es desde su nacimiento, pues nació de parto normal, por ejemplo, ¿no? Su desarrollo psicomotriz si fue normal o anormal, ¿no? ¿Qué edad tuvo tal cosa? ¿Qué edad tuvo tal cosa? ¿A qué edad lo etcétera, etcétera, etcétera. Fisiológicos. Sobre todo en las mujeres también es muy importante los antecedentes fisiológicos, sobre todo en relación a las gestaciones, ¿no? Es muy importante. Después vienen los antecedentes patológicos. Pues uno puede resumir las enfermedades que ha padecido el paciente tratando de mantener siempre digamos, una relación cronológica, ¿no? A los 2 años tuvo tal cosa, a los 5 años tal cosa, a los 13 años tal cosa, así más o menos. Se podría hacer, ¿no? Es una forma.
¿ya? La otra forma es separar, algunos separan los antecedentes patológicos de enfermedades y cirugías, por ejemplo, ¿no? No, refiere antecedentes de tal cosa, tal cosa, tal cosa, a los tantos años, a los tantos años, a los tantos años, y procedimientos quirúrgicos, extirpación de tal cosa, tal hecha, cirugía de esto y cirugía de lo otro, que sea, ¿ya? Y después vienen los antecedentes familiares. También son muy importantes, sobre todo en los enfermedades que tienen que ver algo de la herencia, o desde el punto de vista hereditario, ¿ya? Eso es muy importante. Después viene el examen físico. Para el examen físico nosotros tenemos que aprender, tenemos que adquirir destreza, tenemos que adquirir habilidad. No, no se puede aprender teóricamente. Uno tiene que meter mano, como se dice, ¿ya? Eso se va aprendiendo, se va desarrollando, se va desarrollando lo que le llamamos, desde el punto de vista médico, decimos ojo clínico, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y para eso, ¿qué aplicamos? Técnicas de, ¿qué? De inspección, técnicas de palpación, y técnicas de auscultación y técnicas de percusión y auscultación, ¿no? Entonces, mediante estas técnicas nosotros tenemos que aprender primero los normales, pues, ¿no? Todo lo que es normal y después ya veremos lo anormal, pues lo patológico, ¿no? Que puede identificarme pues un problema. Siempre el examen físico debe hacerse pues con cuidado, ¿no? Con educación, con respeto, ¿no? No, si no, pues, sobre todo, por ejemplo, en mujeres, ¿no? Hay que tener mucho tacto en el examen, ¿no? Porque a veces hay pacientes mujeres que lo entienden mal el examen y pueden pensar que tocamiento y cosas así. Por eso les digo, es muy importante la empatía que logren ustedes con el paciente, ¿no? Y a veces, muchas veces se prefiere estos exámenes realizarlos frente a un familiar o frente a un personal técnico, ¿no? De repente uno trabaja pues con una técnica de repente, ¿no? Entonces la técnica, estar presente, ¿no? Durante el examen, para que no lo tome a mal, digamos, ¿no? Y la ubicación siempre a la derecha del paciente, el paciente debe estar siempre en lo posible recostado, aunque hay algunas cosas que se pueden examinar de pie o pueden examinarse sentado, ¿no? ¿Ya? Y el examen físico se empieza pues con las funciones vitales, como está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la saturación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y después del examen de obtener las funciones vitales, pues pasaremos al examen general, ¿no? Cómo es el paciente, si está despierto, si está lúcido, si está orientado, si está, eh, por ejemplo, la piel cómo estará, ¿no? De repente tiene edemas, etcétera, etcétera. El tejido celular subcutáneo puede haber nodulaciones, qué sé yo, y esas cosas. El sistema linfático, sobre todo en las adenopatías, o sea, los ganglios, sobre todo las cadenas ganglionares, hay que palparlas. El aparato locomotor, hay que ver el aspecto de las diferentes articulaciones, el aspecto y la motilidad de las diferentes articulaciones, ¿no? Después seguimos, ese es el examen general. ¿Cómo es el paciente, no? Aspecto general, por ejemplo, si es obeso, ponemos pues obeso, pícnico. Si es delgado, de repente ponemos pues paciente leptosómico, ¿no? ¿No? O adelgazado, si quieren, pues. El examen regional, después viene el examen regional. Comenzamos por la cabeza, cuello, tórax, pulmones, cardiovascular, abdomen, aparato genitourinario, sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos aspectos, en algunas entidades, el examen regional eh, ya sufren ciertas variaciones. Por ejemplo, ahora pues una historia neurológica, ¿no? Ya el examen del sistema nervioso tendrá pues más énfasis, por decir, ¿no? Y así, ¿no? En conclusión, ¿qué podríamos decir? La historia clínica es un documento primordial y esencial en la relación médico-paciente, ¿no?
Desde el punto de vista médico es feo. Y desde el punto de vista legal, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Debemos anotar todito. Todo. Por ejemplo, ustedes cuando hagan el internado, ¿no? Y pasan visita y les dicen, ¿sabe qué? Historia, preséntalo, por ejemplo, con el dermatólogo. Para que vea estas lesiones, a ver qué cosa puede ser, qué nos puede orientar, qué nos puede decir. Ustedes pueden ir al dermatólogo. De repente el dermatólogo ya está ya de, ¿cómo se dice? De salida, ¿no? Está de salida de guardia. Bueno, entonces uno lo puede decir, doctor, no, mira, yo ya estoy ya de salida, que lo vea el siguiente dermatólogo, el que ingresa, por ejemplo. Bueno, si ustedes pues tienen una aprehensión en el sentido y tienen pues digamos el concepto claro de la historia, ustedes pueden obligarlo al médico que anote ahí, ¿no? Doctor, le dice, ¿usted me puede anotar eso? Pues el médico tiene que anotar, ¿no? No, te puede poner ahí tal cosa, no, historia clínica traída por el residente de tal paciente, ¿no? Precisamente ya en mi hora de salida, puede decir, ¿no? Se sugiere solicitar la interconsulta al que está ingresando. Puede poner, debería de poner. Así debe de poner, ¿no? Porque después si pasa algo y dicen, ¿sabe qué? Sí, pedí interconsulta al dermatólogo, el dermatólogo tal lo vio y no lo quiso ver, ni siquiera lo quiso ver, ni nada. Pero ¿dónde está anotado? ¿Dónde dice eso? Entonces, todas esas partes son muy importantes en la historia clínica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Aló? ¿Cuántos alumnos son ustedes, perdón? Somos 15, doctor. 15. Ya hay 11, ¿no? En la asistencia hay 11 que veo. Sí, los otros alumnos son los que le mencioné, doctor, que tenían práctica. Ya. Ya. ¿Con quién tiene práctica? ¿Quién hace práctica hoy día? ¿Mm? No saben. Mis alumnos son Javier Cruz, Jauregui, Lisbeth y Kaylee. ¿Estarán ahí presentes? Sí, doctor. Ya, entonces me quedo con mis alumnos y los demás pueden retirarse.